Sí. Pues muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bien. Bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Así como está. Padre, en nombre de Jesús, todos aquí reunidos, Señor, queremos darte gracias por permitirnos un día más en el cual podemos, Señor, venir y reunirnos, escuchar tu palabra, Señor, los principios, los consejos, cada uno de los mandamientos que tú tienes en tu palabra, Señor, hacia nosotros, a nuestras vidas, en el ministerio, en la responsabilidad que tú nos has dado. Pedimos ahora que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor. Muévete, Señor, entre nosotros, ayuda a nuestro entendimiento a poder captar, Señor, todos estos principios. Y que nuestro espíritu, Señor, todo esto sea grabado en nuestra mente también, en el corazón, para poder, Señor, utilizarlo en su momento conforme a tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a continuar con la serie La vida del mayordomo. Sí, y en este día vamos a ver el tema el siervo malo. La vez pasada vimos el siervo fiel, ¿verdad? Algo así. Bueno, vamos a ver lo opuesto, el siervo malo. Y vamos a leer un versículo, Mateo 24:48. Mateo 24:48. Y dice así la escritura: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. Bien, de aquí vamos a tomar la frase siervo malo, ¿verdad? Es un tema de frases escriturales. Esto se los estoy mencionando, ¿verdad? Para que vayan ustedes, como ya son predicadores, ustedes vayan viendo qué tipo de tema están usando. De frases escriturales se refiere a que literalmente yo estoy extrayendo el nombre del tema de lo que dice la Biblia. Ese es de frases escriturales. ¿Sí me expliqué? Ese es el tipo de tema. Bien, entonces, de acuerdo a este versículo aquí, lo que dice es uno de los pasajes que leímos en la enseñanza anterior, si lo recuerdan, ¿verdad? Y bueno, cuando usted va al mercado, ¿cuántos han ido al mercado? ¿Cuánto les gusta ir al mercado? A mí me gusta ir al mercado. ¿Por qué? Pues porque cuando yo voy al mercado me compro lo que yo quiero. ¿No es así? Voy a surtirme mis compras, las verduras, las frutas para mi hogar, para mi casa. Y bueno, usted entra al mercado y se van a encontrar con un sinfín de locales que venden lo mismo. ¿O no es así? Bueno, tú vas pasando por los pasillos y tú vas analizando. O si tú eres de aquellos que dicen, a la primera lo que yo vea, ¿verdad? Me gusta, ándale, órale, ya. Para acabar rápido. Bueno, ahí falta un poquito de lo que es la buena administración. Entonces, si ya estás ahí, tienes el tiempo, hay 5 locales que los 5 venden duraznos, pues, ¿qué puedes hacer tú? Vas a ir a analizar en cada uno de los locales o de los puestos que venden la verdura o la fruta que tú quieres, ¿no es así? ¿Por qué? Porque para tu punto de vista es la mejor o es lo bueno. Buenas frutas, buenas verduras, pero te vas a dar cuenta que en esos locales vas a encontrar frutas buenas y frutas malas. ¿O no? De segunda categoría, vas a ver verduras
buenas y verduras malas. Ahora, el hecho de que tú ves verduras o frutas malas, ¿vas a dejar de comprar lo que necesitas? ¿Porque el otro tenía frutas y verduras malas? No, ¿verdad que no? Vas a continuar tú en lo que estás haciendo. ¿O dejarás de buscar lo bueno porque existe lo malo? A ver, respondan. No. Es obvio que no, ¿verdad? Entonces, estamos hablando entonces en cuestión de lo que es el siervo. Hay siervos buenos, fieles, pero también hay siervos que no son buenos. En este caso estamos hablando del siervo ¿qué? Malo, del siervo malo. Romanos, San Pablo en el capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Y dice así la escritura. Vamos a ponerlo aquí. El siervo malo. Ese sería el título, el tema. Bien, dice así la escritura, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, o sea que hay un ejemplo, ¿verdad?, de los diferentes dones, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7. O si de servicio, este es un ¿qué? Es un don. Es lo que dice aquí. Y o si el de servicio, ¿qué? Pues es servir. El que tiene el don de profecía, ¿qué hace? Profetiza, porque ese es su don que Dios le entregó. Pero el que tiene el don del servicio, ¿qué hace? Pues sirve. Dice, o el que enseña en la enseñanza, es obvio, ¿verdad? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, fíjate bien, aquí hay unos diversos, que menciona la escritura, diversos dones, que no mucho se enseña sobre ello, ¿verdad? Se habla del don de profecía, del hablar en lenguas, del discernimiento de lenguas, del don de ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son los dones más vistos. Son los dones más, ¿cómo le diré? De una manera mexicana, de los que te pueden apantallar o que te vislumbran ahí. Dices, ¿por qué? Porque desde el púlpito el profeta te está hablando, te está diciendo esto y esto y esto, que tiene el don de palabra de ciencia, te dice, ¿verdad? Tú estás pasando por una situación difícil, pero Dios tiene cuidado de ti. Cuando tú no sabes y dices, caramba, es un don. ¿Me explico? Pero son los dones más extraordinarios, y se puede decir en este sentido para que tú puedas entender. Pero estos dones que menciona aquí, difícilmente escuchamos una predicación de ello. ¿O no? Y mire, yo les estoy dando principios y tips. Aquí ustedes pueden sacar otra serie, ¿verdad? De este tipo de dones. Ahora, de lo que estoy yo aquí tratando de resaltar es en el versículo 7, que dice, o sí de servicio en servir. ¿Qué es lo que hace un siervo? Sirve. Si el siervo sirve, es un buen siervo. Pero si el siervo no sirve, es un mal siervo. Si estamos entendiendo entonces aquí la diferencia, no necesitamos mucha explicación de esto. Es nada más hacer ver lo que la escritura nos está diciendo. Ahora, en esta vida de servicio, es necesario enfocar nuestras fuerzas, ¿verdad? Y dirigirlas hacia la edificación y el crecimiento de las ovejas, ¿sí o no? Tú como encargado, tú como directamente de parte del Señor, que Dios te ha puesto sobre una congregación, sobre un grupo, tú eres el encargado, entonces tus fuerzas tienen que ir dirigidas hacia ¿qué? El crecimiento y la edificación de las ovejas, es decir, del cuerpo de Cristo. En otras palabras, de mantener una actitud de
servicio. Necesitamos ver la manera en cómo poder ayudar a crecer a la gente. ¿Sí o no? Necesitamos estar al pendiente de esto, de cómo podemos ayudar a la gente a madurar en la vida cristiana. ¿Verdad que sí? Ahora, fíjate bien, aquel que tiene el corazón de pastor, aquel siervo que tiene el corazón de pastor, ¿qué es lo que hace? Se preocupa por sus ovejas. Ahora, un mayordomo, de acuerdo a lo que estamos hablando, lo que vimos la semana pasada, se refiere a aquel siervo que tiene bajo su responsabilidad a otros siervos, ¿sí o no? A los cuales se les dice consiervos. ¿Por qué? Porque siguen siendo siervos. Ahora, fíjate bien entonces, tú como encargado, como responsable, tu deber es tener este sentimiento y este razonamiento o esta carga como un pastor sobre la gente, ¿no? Si no te interesa la gente, pues la vas a dejar perder. O simple y sencillamente, pues le está pasando esto, pues ni modo, ya le está pasando, pues hay que orar nada más. Pero no, si te interesa por la gente, vas a buscar a la gente. Vas a indagarle a la gente, vas a preguntarle qué te está pasando, qué te está sucediendo, por qué no viniste, o por qué estás llegando tarde, por qué te duele, por qué estás lamentándote, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un interés. ¿Por qué? Porque nuestra vida entonces tiene que ser basada en el servicio. ¿Te preocupa la gente? Entonces, ¿qué vas a tratar de hacer? Vas a preocuparte por la gente, para que crezca la gente, para que madure esas personas, esas ovejas, ¿verdad? Que su vida cristiana sea mejor y más excelente cada vez. Entonces, nuestro deber es esforzarnos al máximo, ¿sí? Porque se nos ha encomendado en nuestras manos un trabajo y una obra importante, porque es divina. Recuérdalo. Esta encomienda que tenemos en nuestras manos no es humana, es divina. Trabajamos con gente que tiene un espíritu eterno, ¿no? Lo que tú siembres, lo que tú hagas por la gente es para la eternidad. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que ir al máximo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para ver y analizar las maneras en que podemos servir. Esto nunca se te olvide, nunca se nos olvide tener un espíritu de servicio. Aunque tú llegues a ser un buen pastor, un buen profeta, un buen evangelista o el ministerio en el cual Dios te va a establecer, nunca se te olvide que un buen líder, un buen pastor, un buen encargado es aquel que sirve. Nunca se nos olvide, ¿verdad? No perdamos el piso. No nos desenfoquemos de nuestro servicio, que es nuestra prioridad delante de Dios, ¿verdad? Bien, yo quiero definir esta palabra servir. Hay mucho que hablar, pero estamos hablando de un siervo, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero qué es lo que significa ser siervo. Y aquí estamos hablando, todavía no estamos catalogando del malo o el bueno, es simplemente el siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Entonces nunca debemos olvidar o pasar por alto las palabras de Jesús, ¿verdad? Ahí está la clave. ¿Qué dijo Jesús en relación a esto? ¿O qué dice Dios en relación al ser siervo? Mateo, capítulo 20, del 26 al 28, Mateo 20, 26 al 28, dice así: mas entre vosotros no será así. O sea, no vale delante de Dios que te enseñorees
de la gente. Eso es lo que dicen los versículos anteriores, ¿verdad? Porque dice que aquel que tiene autoridad se enseñorea de la gente. Entonces dice, entre vosotros. Y aquí va más adentro Jesús, va al corazón, al meollo del asunto del cristianismo. En otras palabras, ¿en el qué? En el corazón. Aquí, directamente. Dios habla al corazón. Y sí, estos habían sido llamados a ser apóstoles, ¿verdad? Estoy hablando de quién. Pues de los discípulos de Jesús, ¿no? Estos los llamados a ser apóstoles. Pues se los tiene ahí enfrente y en la enseñanza, en la instrucción de Jesús hacia ellos, él comienza a decir de esa manera, mas entre vosotros no será así. Y continúa diciendo, sino que el que quiera hacerse grande, anota tú eso, grande. El que quiera hacerse grande, ¿a qué se refiere esto? Bueno, es que muchos dicen, es que yo anhelo obispado, buena obra, deseo, sí, bíblicamente, pero hay gente que tiene mala actitud o mala intención. ¿Me explico? Ahí es donde viene entonces lo que estamos hablando del siervo malo, porque su intención no es la adecuada, no es la correcta. Entonces, dice, sino que el que quiera hacerse grande, o sea, el que quiera mandar, el que quiera tener la autoridad, el que quiera decir, tú ve para allá y tú haces esto, yo, ya, el que quiera ser grande, dice, entre vosotros, ¿será qué? ¿Será qué? Vuestro servidor. Vayan ustedes subrayando las palabras aquí. Vuestro servidor. Dijimos que un mayordomo es un servidor. ¿Sí? Un servidor es un siervo. ¿Sí estamos? Entonces tú dices, bueno, a mí me gustaría que un día oraran por mí como pastor, me gustaría un día que Dios me moviera de tal o cual manera, me gustaría esto. Qué bueno, es normal que tú puedas desear algo en el Señor, ¿verdad? Pero mientras no llega eso, y aunque llegara eso, ¿qué debemos de hacer? Tener una actitud de servicio. Por eso dice, tú quieres esto, entonces tú tienes que ser el primer servidor. Será vuestro servidor. Y el que quiera, fíjese bien, el que quiera ser el primero entre vosotros, o sea, el que quiera tener la autoridad, la preeminencia, el que esté presidiendo, y tú sabías que ese es un don, el presidir, lo acabamos de leer. Presidir es el que está diciendo, mira, tú haces esto, tú haces aquello, tú esto, tú lo de esta manera, es un don. No todos tenemos un don así. Qué bueno los que tienen el don así, gracias a Dios, ¿no? Pero si no lo tienes, tú eres un encargado, tú eres un mayordomo, entonces vas a tomar a aquel que tiene el don, y si no lo tienes, pues puedes pedirlo al Señor. Pero fíjate aquí lo que está hablando. Y es el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Anoten, siervo. Dice, como el Hijo del Hombre, y aquí se pone él como ejemplo. Este es el ejemplo máximo. ¿Cómo podemos nosotros hacer que nuestra vida esté en una vida de servicio? Vamos a ver la vida de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Cómo fue que él actuaba delante de sus discípulos? ¿Te acuerdas? ¿Por qué les dijo esto? Porque ellos decían, es que Jesús se va a ir, ya dijo que se iba a regresar al Padre. Y entre ellos comenzaron a hablar, ¿verdad? ¿Quién se va a quedar? Yo. Y Pedro, no, yo. Jacobo, no, yo. Y Esteban, no, que yo. Esteban no. Bartolomé, no, que yo también. Y ahí está Simón el celote. Ustedes saben que Simón el celote se refiere que venía de era como un guerrillero. Los celotes eran como un guerrillero. Imagínate el carácter que tenía Simón el celote. ¿Como quién? Levanta la mano. ¿Sí? O sea, de armas tomar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y tú qué crees? ¿Que traían armas los discípulos? ¿Las necesitaban? No. Pero todas las
estando Jesús con ellos, ¿verdad? Entonces les dice que quiere ser el primero, no son las armas. Porque muchos lo decían, no, que yo, ya que se vaya el Señor, a ver, ¿quién se va a quedar? No, pues que tú no. El que quiera ser el primero aquí, tiene que empezar a ser, ¿qué? El siervo. Y se quedó, si ustedes se fijaron, ¿quién fue el que quedó de pastor en el libro de los Hechos en Jerusalén? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién? Santiago, el que menos pensaban. No fue Pedro. A Pedro lo enviaron. Y a Juan lo enviaron junto con Pedro. ¿Quién se quedó? ¿Se acuerdan que eran tres los que estaban cerca de Jesús? Pedro, Santiago y Juan. Pues el que menos pensaron, ¿verdad? Ese fue el que quedó ahí como pastor en el libro de los Hechos. Ahora, fíjate bien, viene el ejemplo de Jesús y aquí es lo hermoso, lo bonito, ¿verdad? Que necesitamos tomar el ejemplo de Cristo y dice, como el Hijo del Hombre, cuando aparece esta expresión se refiere a Jesús, no vino para ser servido. Fíjate bien, aquí aparece una palabra, servido. No vino Jesús para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para servir. Si se fijan, aquí hay un juego de palabras. Van 4 veces que habla la palabra servido, servidor, siervo, servido y servir. Ya lo están ahí visualizando, ¿verdad? En sus Biblias. Ahora, fíjate bien, aquí emplea entonces Jesús 4 veces una palabra refiriéndose al servicio. El último dice, sino que vino para 2 cosas. ¿Para qué vino Jesús? Ahí está, para servir y para dar su vida. Repetimos, ¿a qué vino Jesús? 2 cosas, para servir y para dar su vida. ¿Qué quiere decir? Que van de la mano. Estas 2 acciones van de la mano, son 2 verbos, servir y dar su vida. ¿Qué es lo que hace alguien que está a cargo de un rebaño? Sirve y da su vida. ¿Sí? Sí lo estamos captando. Ahora, si tú dices, bueno, ¿a qué me ha llamado Dios? Tan fácil y tan sencillo. A esto. No estés buscando un superministerio que me vean, que para que vean que yo, que mira que mi grupo está creciendo. Eso déjalo en segundo término, mi hermano. Porque yo te voy a decir, el hecho de la cantidad en un grupo, en una iglesia, no va a demostrar qué tanta madurez tienes. ¿Sabías tú? Mira, yo les cuento, no sé si yo les comenté en alguna ocasión, pero cuando nosotros llegamos a servir como pastores, mi esposa y su servidor, en Michoacán, resulta que nosotros comenzamos a compartir la palabra de Dios y Dios comienza a bendecir la congregación. Pero de repente, como que la mitad de la congregación desapareció. Y me quedé con la mitad. Dije, caray, ¿y ahora qué pasó? Entonces yo voy con los que a visitar a los que ya no regresaron. No, pues que ya estamos yendo a otra congregación. Pues cada vez estamos yendo a fulanita. Y así como la mayoría de la gente, eso fue la respuesta que me daba. Entonces yo pienso dentro de mi Señor, ¿estoy mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque las ovejas están yendo a otro redil. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando en mi ministerio? El Señor me decía, no, tú estás haciendo lo que debes hacer. Tú continúa y vuelve a crecer. Entonces, en una ocasión, había un pastor allá y nos topamos. Entonces yo lo invito, le digo, oye, mira, ve a la congre, comparte. Sí, cómo no. Fue, compartió, todo muy bien y muy padre y todo, nos despedimos y en fin.
Pero él me regresa la invitación y él me dice, oye, Pastor Carlos, pues ¿cuándo vas tú a la cumbre ya? Cuando tú me digas, entonces ponemos fecha y ahí voy. Entonces yo estoy predicando y la congregación estaba abundante. ¿Pero qué creen? La mitad o más de la mitad de su iglesia fueron los que estaban con nosotros en casa de oración. Cuando yo comienzo, estoy en el púlpito y comienzo a ver, así como ahorita, volteo a verles a los ojos a la gente que me gusta a mí, voltear a verles a los ojos para ver su reacción y para ver qué es lo que hay en el corazón, porque sabías que el Señor muestra. Mire, la mayoría agachaba la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, resulta que este pastor, un siervo, y tú dices, es que esto no puede suceder en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo que no? Él quería hacer ¿qué? Quería ser el más grande. Él quería tener la congregación más grande ahí en ese lugar. ¿Pero a costa de qué? ¿Sabes qué es lo que hacía? Hacía proselitismo. Iba a la casa de la gente y se, así literalmente, en la congregación le decía a su gente, usted conoce a un cristiano, invítelo. Pero espérame, ¿de qué chiste de que se llene tu congregación, tu grupo con cristianos? No vale nada eso. ¿Sí me oyeron? Y nosotros cuando llegaban ahí de otra congregación, yo siempre les preguntaba, una vez que yo sé que es cristiano, le pregunto, ¿de qué congregación nos visita? ¿Quién es su pastor? O sea, yo apuntalo eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero meterme en un redil que no me corresponde. ¿Sí? Y yo no quiero entonces alterar lo que la palabra de Dios dice. Por eso estoy diciendo yo que la cantidad en un grupo no te va a decir ni determinar la madurez que tengas. ¿Qué fue lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo veo entonces de ese servidor, de ese pastor? Que no está haciendo las cosas como debe. ¿Sí? Que no está actuando como debe ser. ¿A qué vino Jesucristo? Este es nuestro ejemplo. A servir y a dar su vida por las ovejas. Qué fácil es juntar a 10 que ya son ovejas, que ya son creyentes, que ir y buscar gente que no es oveja del Señor y que se convierten. ¿A qué nos llamó Jesús? Fíjate que dice, a dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que verdaderamente es un servicio, hermano. Qué bonito es cuando tú ves crecer y que ves nacer de tu propio rebaño a sus propias ovejitas y sus corditos, ¿sí o no? Que aquel trajo a otro y, qué bonito, ya está funcionando, se está reproduciendo. Entonces, ¿qué piensas tú automáticamente? La función que Dios me puso aquí para atender a la gente, para darle de comer, porque estás dando tu vida. Y el dar de comer a la gente es dar la vida, mi amor. Porque tú has tenido bebés, ¿verdad? Has tenido el contacto con bebés. El bebé no sabe la hora que es. Él llora, y ahí tienes que dar el biberón. ¿O no? ¿Verdad que sí? No sabe de prudencia, no sabe de madurez, no sabe de nada. Las ovejitas recién paridas. Ellas lo que quieren es alimento, es lo que quieren que les aconsejan. Lo que quieren es que tú vayas a su casa y comas y cenes con ellos. Y quieren toda la atención. ¿Poco no? Ahí están las ovejas, llamando la atención. Espérate, ahorita te toca, les pesas fila con aquel, mira. ¿Verdad? Así son las ovejas. Entonces, ¿a qué nos ha llamado Dios al ministerio y la responsabilidad que actualmente ustedes tienen? ¿A qué les ha llamado? A servir. Quiero que sepas, cuando tú comienzas con esto, te vas a dar cuenta cómo tu grupo va a comenzar a madurar, a ir arriba, en crecimiento, en una madurez. ¿Y cuántos quieren eso? Ahí está la clave, mi hermano. Yo no entiendo, mira, en una ocasión, un caso, que estaba, pues, una esposa de uno de los líderes, esposa de un pastor, ¿verdad? Y estaban ahí ministrando,
y estaba atrás. Bueno, aquí no se va a ver en la cámara, ¿verdad? Pero bueno, me doy cuenta que estaba acá atrás. Así escondida, está escondida. Llegan y le preguntan. Bueno, no voy a ser tan obvio, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Fíjate para allá, porque yo estoy aquí. No siempre que yo estoy aquí, no quiero tener contacto con la gente, porque no quiero que vengan a pedirme consejo. ¿Qué? Yo pregunto, ¿a qué fuiste llamada? ¿A qué fuiste llamado? ¿A esconderte de la gente? No, pues tú dedícate a vender paletas. Otra cosa. La gente es demandante, ¿sí o no? ¿Te vas a quejar porque la gente es demandante? No. Al contrario, mi hermano, mientras más aconsejas, más se te va a acercar la gente. ¿Sabes por qué? Porque la gente es bien gente, ¿o no? Y la gente se da, como dicen aquí en México, se da el pitazo. ¿No sabes qué? No, acércate. ¿Por qué? Porque te va a atender, te va a dar el tiempo. No, pero es que no tiene tiempo ni para comer. No, acércate, vas a ver si no. Entre ellos mismos platican y dice, ¿por qué? Porque está dando su vida. Porque está dedicando su tiempo ¿para qué? Para servir. Pero si la gente no se te acerca, ya, algo está pasando. Si las ovejas no te buscan, más están buscando otro lado, entonces algo está sucediendo. O no estás sirviendo o no estás dando tu vida por las ovejas. No sé si ustedes alcanzan a entender hasta dónde está repercutiendo nuestro servicio. ¿Ven? Bien, continuamos. Yo les dije que había 4 veces aquí que la palabra, Jesús menciona la palabra en cuanto refiriéndose al servicio. Una vez, la primera vez dice servidor. Aquí está, servidor. Y aquí, en el griego original, aparece la palabra diáconos. Servidor. Diáconos, una vez. Enseguida aparece la palabra siervo. ¿Lo ve? Como se los enumeré. Y aquí aparece en el griego doulos. Doulos. Siervo. Enseguida aparece 2 veces la palabra diaconeo, que es servido y servir. ¿Me explico? O sea, las 2 últimas, diaconeo es la acción de la primera, del diácono, del servidor. No sé si lo estamos viendo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. La segunda indica el carácter de quien se está hablando. Es un siervo. Por eso le dije, es un juego de palabras, ¿verdad? Pero es interesante, ¿o no? Ahora, cuando hablan diáconos, el diácono es aquel que hace los mandados, en el buen sentido de la palabra. ¿Es malo? No es malo. Es todo lo contrario. Por eso es que uno dice, estoy para servirte. ¿Es malo hacer los mandados? No es malo. ¿Sí? También significa ayudante. El diácono es el que ayuda. Y fíjate, no pierde el piso porque es un servidor. Aquí lo vemos, diácono. ¿Es un qué? Servidor. Es la primera, diácono. Entonces, generalmente se refiere esta palabra a aquel que está trabajando o actuando como un mesero, el que sirve a las mesas. ¿Se acuerdan ustedes la parábola de la semana pasada que hablamos? Que aquel, entre tanto que venga el amo, el dueño, que tengo que servir a la mesa.
O sea, ese es mi trabajo. Estamos entonces actuando. El siervo es el diácono. Cuando está actuando, entonces entra en servido y servir. ¿A qué ha venido Jesús? ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos ha dado entonces? Venir a servir y dar nuestra vida por la gente. Aquí está hablando entonces también de aquellos que hacen los quehaceres domésticos. ¿Sí? Cuando tú dices y tienes el privilegio de tener a alguien que te apoye en tu casa, tú dices, ¿la qué? Refiriéndote a la que te ¿qué? La servidora. O sea, nosotros decimos diácono porque nos estamos hablando en el sentido de que de la iglesia, esa es la palabra griega, pero también si tú estás refiriéndote a alguien en tu casa, aunque no sea creyente, es que es una servidora, es una diaconisa. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, fíjate bien entonces que hay siervos buenos y siervos malos. O sea, ahí estamos aquí hablando entonces. Denota también, dijimos, el ser siervo, ¿verdad? Entonces, fíjate, está hablando tanto del trabajo servil o del servicio, como de un asistente que da servicio de buena voluntad. O sea, aquel que está sirviendo es un diácono, ¿verdad? O aquel que asiste al que está sirviendo, que lo hace de buena voluntad. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? O sea, es un asistente en el servicio. Y bueno, esta palabra diácono viene de una derivación que va relacionada con el verbo dioko. Dioko, con K. Estamos hablando del griego. Dioko. Y esta palabra implica el apresurarse en pos de. ¿Te acuerdas aquel ejemplo de Ruth? Cuando dice, y fue en pos de su suegra. Cuando la suegra le dice a Ruth y le dice a la otra, ¿cómo se llamaba la otra? Orfa, que eran las dos nueras, se les murió el suegro de Ruth y los dos hijos de Ruth quedaron viudas las tres. Entonces eran unas jovencitas, ellas tenían el derecho de quedarse con la suegra porque así lo decía la ley, así era la costumbre. Pero la suegra también tenía el derecho de darles la libertad, porque ellas tenían que ser servidoras de ella. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Entonces, Noemí les dice a Ruth y a Orfa, regrésense a su casa, a la casa de sus padres, todavía son jóvenes, vuélvanse a casar. Les dio la carta abierta, ¿para qué? Para que ellas se deslindaran o desligaran de la responsabilidad con la suegra. Sin embargo, dice la Biblia que Orfa le dio la espalda y se fue. O sea, no fue dioco, no fue en pos de. Pero la otra le dijo, no. Y viene un versículo que usamos mucho en las bodas, en los matrimonios. ¿Cuál? A ver, recuerden. A donde tú vayas, mire, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No me pidas que me vayas ni te abandone, voy a ir en pos de. O sea, ese es el verbo, dioco, apresurarse en pos de. Si estamos hablando del buen servidor, obviamente que es aquel que va en pos de que se apresura a servir. Pero el mal siervo es medio flojonazo, ¿verdad? Es como aquel que le dice, ¿verdad? Oye, te voy a dar una ofrenda, y está así, dice, sí, gracias, tómala, no, échamela aquí en la bolsa, y si quieres. Qué flojo, ¿no? Digo, tú dices, oye, todavía te está bendiciendo, y todavía le dices, no, si quieres, échala aquí en la bolsa, no me voy a mover. Entonces no va en pos de, no es un siervo, su actitud no es la correcta, está equivocada. Entonces, Diogo no se apresura a
no va en pos de, ¿sí? También significa la palabra dioco perseguir. Y aquí se nota originalmente cuando estaba hablando acerca de los corredores que perseguían. ¿Qué perseguían los corredores? La corona, ¿se acuerdan? La corona, y en aquel tiempo era una corona de olivos, ¿verdad? Eran los corredores y corrían por una simple corona de olivos que la semana ya se secó. Pero ¿quién le quitaba el fin de su acción? O sea, de haber ganado la carrera. Por eso es que Pablo dice, pues no es que haya terminado ya, pero prosigo. O sea, quiero ser siervo. Me apresuro, prosigo, continúo, voy a perseguir, ¿verdad? A ver si logro asir, o sea, si logro tomarme, si logro agarrarme, es lo que quiere decir esa palabra, asir, ¿verdad? Entonces, fíjense bien cómo aquí, en el Nuevo Testamento, hay diversas funciones de la palabra dioco o diácono, ¿verdad? Y entre una de las cuales es la que estamos mencionando de los siervos de Cristo. ¿Cuántos son siervos de Cristo? Ahí está. Ahora, fíjate bien, no todos los siervos de Cristo se dedican a la predicación de la palabra. Estaría de más la pregunta si yo te lo hago a ti. ¿Tú te dedicas a la predicación de la palabra? Si me dices que no, de plano no es tu lugar aquí. Ok. Entonces, ¿sabías tú que entonces dioco, en relación a un mayordomo, como en tu caso, es un servidor, aquel que está en la predicación de qué? De la palabra? Porque no me digas que tú abres el versículo y dices, lo que Dios me diga, y empiezas a predicar, ¿verdad que no? Te preparas, oras, te queman las pestañas, en un sentido mexicano. O sea, te cuesta trabajo, dedicas tiempo, dedicas esfuerzo, ¿verdad? A veces dejas de hacer algo que tú querías hacer. O a veces dices, ay, me gustaría tal cual cosa con mi esposa, y ay, me quisiera ir a tomar una nieve ahí a comer, pero resulta que tienes que prepararte. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Y lo haces qué? ¿Por amor o por fuerza? Por amor. ¿Por qué? Porque estás sirviendo. Pero si tú no te preparas, entonces eres un siervo malo. Un siervo bueno es el que se prepara, porque ese es parte de su servicio. Dioco, ¿verdad? En la enseñanza. Ahora, ¿para qué es la enseñanza? Para que los santos sean edificados. ¿Cuál es tu propósito para enseñar y para predicar? Que los santos sean preparados, edificados, ¿no? Entonces no digas tú que no haces nada, aunque en una ocasión mi hijo le preguntan en la escuela, ¿verdad? La maestra estaba haciendo una dinámica ahí de integración. Y les estaba preguntando a los niños, ¿y tu papá qué se dedica? No, pues que mi papá es esto. ¿Y tu papá qué se dedica? No, pues que mi papá es esto. ¿Qué hace? Hace esto y esto y esto. Y le llegan a conmigo, ¿y tú, tu papá qué se dedica? No, pues mi papá no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Pues le extraña a la maestra. No, se la pasa ahora sentado ahí en el escritorio. No hace nada. Pues, y le extrañó a la maestra, hasta me manda a llamar, oígame, no se aflojó. Pero no, espérenme, es que yo tengo un llamado. Y yo sirvo a mi manera, y yo sirvo a quien me ha llamado. Pues, ¿qué hace usted? Y empezó a evangelizar y comenzó a predicarle a la maestra. Es que mire, eso de que mi hijo sabe, el hecho de que un niño, ¿cómo le cree usted al niño? El niño le va a decir cuánta cosa, ¿no? Sí. ¿O no? Así son las ovejas. ¿O no? Sí. ¿Lo has visitado 3 veces en el mes? Y dice todavía la oveja, nunca me visita.
¿No te ha pasado? ¿Por qué creen ustedes que nosotros, por ejemplo, imagínate que nosotros supervisando sus grupos, yo llego, ni modo que le pregunte a las ovejas, oye, ¿cuándo predica el encargado aquí? No, ponen un montón, nunca enseña él. ¿Tú qué crees, que me dirá la verdad? Ah, caray. Con el servidor, como es el servidor, es el encargado. Tan fácil. Las ovejas apenas están creciendo, apenas están sabiendo lo que es el alimento, si es bueno, si no es bueno. Están apenas con el pañal. Pero un servidor se supone que no. Si yo veo que el servidor está, por eso le llaman servidor. Si está presto, si el servidor anda de un lado para otro, te atiende bien, está bien vestido, está con la sanitización y toda la cosa, pero si yo entro y todo sin cubreboca, es un ejemplo. ¿Cómo cree que está el encargado? Igualito, ¿por qué? Porque está transmitiendo lo que él es. Entonces, ¿a quién me voy a dirigir? Pues a aquel que está cerca. ¿Me explico? Ahí te vas a dar cuenta, ese es ¿cómo le diré? Como el termómetro. A los servidores, ¿cómo son? Sí, y en la misma plática con un servidor, aunque no le pregunte nada, yo le puedo estar en la plática y él empieza a decir así, y yo fácilmente yo puedo evaluarlo. A mí no me cuesta mucho trabajo evaluar a una persona de esa manera, ¿verdad? Pero una cosa es evaluarlo con lo que dice y otra cosa es evaluarlo con lo que se hace. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las dos cosas, servir y dar. Son dos cosas, fíjate bien. No te la pases nada más sirviendo y no das. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante la inspección, la supervisión que les decimos? Mándanos el link. No es por ponerles la vida de cuadritos a ustedes. No, es todo lo contrario. Ya me están captando más. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque queremos servirles y queremos ayudarles a ustedes a que sirvan mejor de lo que lo están haciendo. ¿Verdad? Y ahí es donde nosotros comenzamos vamos evaluando en lo que se está haciendo, el servicio. Ahora, una cosa es verlo en el internet y otra cosa es verlo en persona. Ahí es donde te das cuenta. Porque en el internet nomás se ve que está enseñando, ¿cierto o no? Sí. Y sí, tú puedes supervisarlo, puedes verlo y toda la cosa. Y sí, la enseñanza, la doctrina y todo, como enseña. Pero cuando tú vas al grupo, tú vas a analizar cómo es la gente con el encargado. Ahora, tengo que decírselos directamente porque es la manera en que ustedes van a crecer todavía más. Si la gente los busca, la gente los respete, la gente les está pidiendo consejos y se acercan y esto y aquello, esto quiere decir que están dando ¿qué? Su vida. Pero si termina la reunión, ¡fum!, todos se van. Tienes que ofrecerles café y galletas para que se queden. Caray. ¿Me están entendiendo, verdad? Ahora tú mismo autoevalúate en la siguiente reunión que tengas. Si la gente se acerca contigo es porque tú estás dando tu vida. Pero si así como llegaron, se fueron, pues, ahora no hay ovejas, que ya le duele la patita, que le duele la ceja, que le duele. Es una autoevaluación. Y si la gente se acerca, la gente te busca, la gente te pregunta, la gente pide oración, entonces quiere decir que está viendo un fruto de tu servicio, de tu enseñanza, de tu preparación, de tu dedicación, del tiempo que estás ahí, ¿verdad? Muy bien. Voy a darle una serie de versículos. Ustedes quizá lo pueden analizar en sus hogares o pueden sacar inclusive más potencial de esto. Yo solamente se los menciono porque son muchos, ¿verdad?
Primera a los Corintios 3:5. Aquí la Biblia dice que somos servidores. Segunda de Corintios 3:5. Segunda de Corintios 3:6 dice que somos ministros competentes. Segunda de Corintios 3:6. Segunda de Corintios 11:23. Repito, segunda a los Corintios 11:23 dice que somos ministros de Cristo. De aquí puedes sacar una serie, ¿verdad? A veces decimos, ay, ¿qué les voy a dar a mi grupo de servidores, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Discipulado. Ustedes les llaman discipulado, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer ahí con el discipulado? Pues aquí están los versículos. Desarróllenlos, exprímanlo. Efesios 3:7 dice, ministros por la gracia de Dios. Efesios 3:7, ministros por la gracia de Dios. Colosenses 1:23. Colosenses 1:23 dice que hemos sido hechos ministros. Recuerda tú que cuando la Biblia habla de un ministro, es uno que sirve. ¿Sí? Es lo que estamos hablando ahorita. Colosenses 1:25 también dice, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dado para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Fíjate bien. Lo quise mencionar completo porque yo aquí quiero puntualizar. De todos puedo hablar, ¿no? Podemos explicarlo, pero para no quedarnos ahí y no perder el enfoque de lo que estamos hablando, aquí dice San Pablo que él fue hecho ministro según la administración divina, ¿verdad? Y esta administración divina es en cuanto a ellos, o sea, los colosenses. ¿Para qué? Para que él cumplidamente pudiera predicar o anunciar la palabra de Dios. Lo que yo estoy mencionando hace un momento, ¿verdad? Puedes servir a Dios como preparando y exponiendo la palabra de Dios. Entonces la gente se da cuenta inmediatamente si el que está exponiendo estudió o no estudió. Se da cuenta la gente. Primera Tesalonicenses 3:2. Primera Tesalonicenses 3:2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Fíjate bien, ¿a qué se refiere Pablo hablando a los de Tesalónica en relación a Timoteo? Les dice, les enviamos a este chamaco, el Timo, ¿verdad? El jovencito, como usted comprenderá, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuántos somos jóvenes aquí? Amén. Ahí está. Ya, no hay ningún veterano. Ahora, fíjate cómo la Biblia cataloga a este servidor. Dice, a este Timoteo, como un servidor de Dios y colaborador. Ándale, esto está, ahora sí como decimos, está grueso. Timoteo, con el ministerio que tenía, llamamiento que tenía, Dios le dice servidor. ¿Por qué? Porque se dedicaba justamente al servicio. Un colaborador era, no dice que el apóstol Timoteo, ¿verdad que no? El profeta Timoteo tampoco. Colaborador, está colaborando junto con. Es el colaborador, es el que le apoya, que le ayuda. Es un diácono, es el que está ahí cerca de aquel que está evangelizando, que está predicando, que era en este caso Pablo como apóstol. Entonces, servidor de Dios. Esto va implícito, fíjate bien, va implícito. Cuando tú estás sirviendo, eres un servidor y tú lo haces hacia el pastor, hacia el encargado, el que te está supervisando. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Va implícito que tú eres, si tú estás sirviendo ahí, entonces tú estás sirviendo a Dios.
Ya lo estamos entendiendo un poquito más, ¿verdad? Entonces, somos colaboradores, es decir, yo estoy laborando, estoy actuando, estoy trabajando junto con el apóstol, este es colaborador. Entonces, fíjate cómo delante de Dios, aquí va a un lado los cargos. No dice que el apóstol y que el misionero, no. Es que si tú estás haciendo tu obra, la estás haciendo bien, para Dios, y tú estás haciendo tu obra, la estás haciendo bien, es para Dios. No importando el nivel espiritual que se tenga. Todos están haciendo lo mismo, que es servir a Dios. Este es nuestro primer ministerio. Esta es nuestra responsabilidad primaria, servir a Dios. Ahora, aquí explica, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Y ahí es donde viene entonces lo que estaba haciendo Timoteo. Dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Confirmar y exhortar. Ahí está. ¿Para qué? Siervo, para confirmar y exhortar. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que hace un servidor, un colaborador? Confirma y exhorta. Podemos hablar muchísimo acerca de estas dos palabras. ¿Qué significa confirmar? ¿Qué significa exhortar? Pero en su momento, si no, ustedes pueden tener tiempo personal con el Señor para que ustedes puedan investigar todo esto, ¿verdad? Pero este es parte de un siervo, de un servidor. El que hace el servidor confirma y exhorta, independientemente de la posición espiritual. Que quede claro. Eso es lo que hace un servidor. No sé si estoy explicándome bien. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de un pastor, estoy hablando de los 5 ministerios, evangelista, apóstol, etcétera, 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 o un diácono, o un colaborador, o un, ¿cómo se llama? Un administrador, un coordinador, o vaya la labor que ustedes están haciendo como ¿qué? Mayordomos, indistintamente del lugar y la posición espiritual que se encuentre, todos hacemos lo mismo. Y la responsabilidad delante de Dios es la misma en ese sentido. ¿Y de qué? Prepararnos. ¿Y de qué? De confirmar y exhortar. ¿A quién? Pues a los hermanos, a las ovejas. Ahí dice, respecto de vuestra fe. O sea, va implícito aquí que si tú confirmas es en la fe, si tú exhortas es en la fe. Continuamos, 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ahí está. Buen siervo, buen ministro. ¿Sí? Pero fíjate, la responsabilidad que tenía entonces Timoteo delante de los hermanos era ¿qué? Enseñar. Enseñar. Si tú haces esto, serás buen ministro o buen siervo de Jesucristo. Y luego dice aquí, explicando un poquito más, nutrido con las palabras de la fe. ¿Cómo es una persona nutrida? Sana. ¿Alguien dijo, Brian? ¿Qué más? Fuerte. ¿Qué más? Los productos que tú mueves. ¿Para qué los creaste? ¿Para qué los hiciste? ¿Para qué los vendes? ¿Cuál es tu propósito? Vitaminar a la gente. Pero imagínate que no le pongas los productos que son. ¿Qué va a pasar? La primera que te va a decir va a ser tu esposa. Eso espero. Te lo digo.
Es lo mismo en el Señor. Es lo mismo en el Señor. Estás en el púlpito y dices una barbaridad, o como dicen por ahí, una barrabasada. ¿Quién es la que inmediatamente te tiene que decir? O sea, oye, hijo, cálmate. Estás diciendo una cosa por otra. ¿Cómo dices tú? Una costra porosa. Esa está buena. Tú dices, ¿qué está pasando? No se te olvide. La esposa está para que no se te suba el mazuzar, que no se te vaya del piso los pies. Por eso es que es tan importante. Nosotros aquí invitamos a la esposa para que también sea instruida, para que también sea capacitada, para que también ella esté nutrida o nutrido. Sí, ¿qué es lo opuesto a estar nutrido? Ser nutrido. Que el asunto no es comer por comer. Tú debes de saber eso, ¿no? ¿Quién sabe de nutrición? ¿Tú sabes algo de nutrición? Tú sabes algo de nutrición, ¿verdad? Ahí está. Pues imagínate que ellos me vendan algo para desnutrirme. No, ¿verdad que no? Y luego que ellos me lo quieran vender para nutrirme. ¿Qué va a pasar? Yo consumo, entonces mi cuerpo lo va a notar, lo va a resentir, lo va a demostrar. Eso todo desnutrido. Eso es lo que te... ¿Y qué te estás tomando? Pues es que Samuel y Teresa son los que no lo venden. ¿Qué van a decir? No, pues no quiero esos productos. En el púlpito, en las congregaciones, en los grupos, es exactamente igual. La gente tiene que estar como nutrida, pero el que enseña tiene que estar primero bien nutrido. Para eso es nuestra supervisión hacia ustedes. Necesitamos saber cuál es el alimento, qué tipo de alimento se está dando, para entonces nosotros balancear. Porque si estás dando puras papas, va a estar desnutrida la gente. Ya se empapó. O otro que está dando pura zanahoria. Pura oración. ¿Es mala la oración? No. Pero está desnutrida la gente porque nada más les hablas de oración. Y para todo lo direccionas a la oración. No es así. Hay diferentes temas. ¿Por qué creen nosotros que estamos ahí con las maestras? ¿Por qué creen? A ver. No, yo no dije eso. No dije eso. Porque deseamos que desde chiquitos los niños comienzan a tener una enseñanza variada y nutrida. Vitamina A, vitamina C, vitamina D, A1, A2, A3, B1, B2, B3, etcétera. Todo nutridito, ¿verdad? Entonces, en un mes a lo mejor toman un tema, en otro mes otro tema, y se van nutriendo, van creciendo en un área, van creciendo en otra área. Es lo mismo con la gente, ¿verdad? A veces queremos dar una enseñanza, pero lo cargamos siempre hacia algo. Ahora, fíjate bien, por eso es que de ahí es que nosotros les decimos, si vas a invitar a alguien, avísanos. Porque necesitamos saber qué tipo de palabra de doctrina se va a enseñar. Conocí a un hermano que siempre que lo invitaban a las congregaciones, ya sabíamos de qué iba a hablar. Empezaba a hablar de un tema y ¿sabe con qué terminaba? Con el diezmo. ¿Y te acuerdas? Todo el mundo ya sabía, va a terminar con el diezmo. O aquel que es, pues ¿se acuerdan del hermano Pablo? El que lo conoció. ¿Qué hablaba el hermano Pablo? Sabiduría, hermano, sabiduría. Siempre hablaba de sabiduría. ¿Y sabes qué? Siempre hablaba de predicar el evangelio, porque era su don. Pero imagínate tú en una congregación a alguien, un dirigente que es misionero, que es evangelista, siempre en cada reunión los va a hacer a la gente que se arrepientan, que reciban a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay una palabra que balanceada. Entonces Dios nos ha llamado que el colaborador
el mayordomo sea un siervo balanceado. No te cargues a una sola enseñanza, a una sola doctrina. Hay muchas doctrinas en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, fíjate bien. Aquí es donde interviene algo muy importante. Tú vas a enseñar, pero hay enseñanza en la cual solamente llegas hasta el alma o la mente, el alma. Pero hay enseñanzas que llegan hasta el espíritu. Viene la pregunta ahí. Hay enseñanzas que van mezcladas. Y si solamente tu enseñanza va hacia el alma, pues siempre vas a ser como un triunfalista. Tú lo puedes, y esto, ánimo, hermano, adelante. Pero nunca les das una palabra que va del espíritu o que les estás llevando a un punto en que tienen que decidir, en que tienen que hacer las cosas correctas. ¿Verdad? O una doctrina, porque a veces hay gente que le cuesta trabajo la doctrina. Y a veces dicen, no, doctrina, eso no. ¿Qué un mensaje poderoso? ¿Se ha escuchado eso? Sí. No, hermano, es que un mensaje poderoso es lo que sale de la palabra. Ese es el mensaje poderoso de una misión, de una marcha. Sale de la palabra, ese es el mensaje poderoso. Pero ese mensaje poderoso hay que saberlo cómo explicarlo, cómo mandarlo, cómo lanzarlo a la gente, cómo enseñarlo. Entonces, hay doctrina que la doctrina muchas veces tú puedes aplicarla con obviamente ahora sí valga la redundancia, con la aplicación. Pero creemos que porque nomás mencionamos la palabra salvación ya es una doctrina. Es una palabra nada más. Cuando tú hablas de lo que quiere decir la salvación y tú explicas de dónde viene la salvación y por qué viene la salvación y todo estás desarrollando lo que es el tema de la salvación, entonces se dice que estás hablando doctrina. ¿Verdad? Porque luego a veces nada más mencionamos, pero la gente dice, ¿y esa palabra de dónde la sacó? Y no le explicas, pues no es doctrina, eso es mencionar lo que dice la Biblia. Pero ya la doctrina va adentro. Te vas a meter allá adentro. Entonces, ¿qué es lo que haces con la doctrina? Así como dice, los vas a exhortar y los vas a confirmar. Una persona bien confirmada es una persona que tiene doctrina. O sea, bases, estructura en la palabra del Señor, ¿sí? Y la exhortación es una palabra de ánimo. Y en el ánimo, ¿en dónde está el ánimo? ¿En dónde? En el alma. Ahí, entonces, te fijas, es una palabra nutrida que lleva las dos cosas. ¿Ya me expliqué? Entonces, no nada más enseñar por enseñar. No. Ahora, fíjate bien, vamos a continuar. Dice aquí, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí está, las palabras de la fe y la buena doctrina. Van de la mano. ¿Se acuerdan lo que Jesús hacía y que yo les estuve enseñando una parte en el grupo de misiones, ¿verdad? Jesús enseñaba y predicaba. Son dos cosas muy diferentes. Muy, muy diferentes. Que al fin y al cabo va encerrado en la palabra, sí, pero una congregación, un grupo que solamente es nada más predicas, no está bien nutrida. Necesitas enseñar. Predicas, enseñas, predicas, mezclado. Entonces, ¿qué va a hacer la congregación? Van a crecer bien confirmados y bien exhortados. Ahí está la palabra. Entonces, estamos hablando de diáconos, ¿verdad? Bueno, esta palabra diáconos entonces debe de distinguirse. ¿Qué horas son? Que no me va a pasar, que no me emocione. Como la semana pasada, no me fijé la hora y ya aquí casi nos abrían el otro día. Diáconos debe de distinguirse, hablando generalmente de la siguiente palabra que dijimos, doulos, el siervo. Hay una distinción aquí, en el griego, ¿se acuerdan?
En el castellano nosotros entendemos casi lo mismo, servidor, siervo, ¿verdad? Pero en lo que significa realmente la palabra va un poco, tiene una variación. Aquí doulos es un esclavo. El que quiera ser grande tiene que ser ¿qué? El esclavo, el siervo. Doulos. Ahora fíjate bien, diáconos se refiere al siervo en relación con su obra. Diáconos, ¿sí? El que sirve las mesas. Es el que se refiere en relación a su obra. Y doulos, que es la siguiente palabra, aquí habla y se le considera en relación con su dueño. Doulos, por eso es que es un siervo, un esclavo. ¿Cuántos son siervos o esclavos de Cristo? ¿Sí? Entonces, si tú eres siervo o esclavo de Cristo, tienes que ser de la misma manera con tus hermanos. ¿Sí lo estamos entendiendo mejor, no? Ok. Bueno, aquí hay unas ciertas derivaciones de las palabras sinónimas, ¿verdad? Hay están medias así, medias trabajosas, pero nomás lo voy a mencionar. Si tú lo puedes anotar así como tú, desde el Espíritu Santo, ¿verdad? Leitorgos, leitorgos. Son derivaciones, ¿sí? Aquí denota a uno que lleva a cabo deberes públicos. O sea, acuérdate cómo le dicen, un servidor público. ¿Sí? Es una palabra de la derivación siervo. Es un servidor público. Y luego viene otra que es mistios. Mistios. Y el mistio, o sea, el siervo mistio, es aquel siervo que es asalariado. Sí sirve, pero sirve por un pago. ¿Me expliqué? Bueno, tú no puedes decir entonces, si yo por ejemplo te dije, me vas a hacer una lista de todos tus servidores y tú tienes a alguien que te ayuda en el mantenimiento del lugar y te ayuda, pero tú le pagas, ese no es un servidor. ¿Estás entendiendo? Ese es un asalariado, le pagas. ¿Yo para qué quiero un asalariado en el grupo de servidores? Es alguien que tú estás contratando. ¿Es malo? No. Le estás dando su pago. Pero alguien que dice, lo hago por amor, sin un pago, entonces es un siervo. No, si no, entonces fuera un mistios. Levante la mano los mistios. Hay otra derivación aquí también es oiketes. Oiketes. Que este es un siervo doméstico. Y acuérdense que todo va con doico, ¿verdad? Oiketes es un siervo doméstico. Me parece que yo esto se los di en algún momento. Todo esto, ¿no? ¿No? Bueno, creo que sí. En la tutoría. Pero bueno, pues quiere decir que no lo estudiaron. Hay otra palabra que es juperetes, con J. Juperetes. Un siervo que es juperetes. Y ese es un funcionario funcionario subordinado a disposición de su superior. Juperetes. Entonces hay muchos. Ok. Luego hay otra palabra interesante que es terapón, terapón. Y aquí el terapón es aquel que tiene un servicio de libertad y de dignidad. Esto es lo interesante. Terapón, o sea, es un ministro
Anótalo, este es lo bonito, mire. Es un servidor, es un siervo, un asistente, un ministro, ya se los dije eso, un diácono. Ahora, tú dices, conéctate el aparato al servidor. ¿Cuántos teras tienes? Ahí está, terapón. ¿Dónde creen que lo sacaron? Se va al servidor y dice, es que para qué es un servidor, un terapón. Esos que les gusta mucho la cibernética. ¿Cuántos terapones hay aquí? Levante la mano. Es aquel que está ofreciendo su servicio de libertad, de dignidad, como el ministro, el servidor, el siervo, el asistente, el diácono. Fíjense hasta dónde podemos estudiar todo esto, ¿verdad? Bueno, viene la segunda palabra que es doulos. El siervo, aquí donde notamos aquí, la segunda palabra cuando Jesús estuvo enseñando este mensaje, ¿recuerda? ¿Sí o no? Okay. Doulos quiere decir esclavo. Y dijimos que doulos o siervo, esclavo, se considera en relación a su dueño. Bueno, aquí hay una connotación que dice que este siervo o este esclavo es el menor en la escala del servicio, de la servidumbre, literalmente. Porque es el esclavo. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, acuérdense que había y existía esclavos voluntarios. De ahí es donde viene la expresión esclavo por amor. Doulos. Y aquí está hablando en el sentido de una sujeción total y de un servicio. Doulos. Y estamos hablando de una manera voluntaria. Jesús vino para servir y ¿para qué? Dar su vida en rescate por muchos, de una manera voluntaria. Tú te inclinas para servir, es una manera voluntaria. En otras palabras, se refiere a la entrega a la voluntad de otro. La entrega a la voluntad de otro. Y les doy algunos versículos. Primero, los Corintios 7:23. Primero, los Corintios 7:23. Romanos 6:17. Romanos 6:20. ¿Sí? Es como, por ejemplo, en Romanos 1:1. Alguien me lo lee, por favor, en voz fuerte. Romanos 1:1, refiriéndose aquí a San Pablo, ¿qué dice? Que lo tenga en voz fuerte. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí está. Siervo de Jesucristo, o sea, voluntariamente. Eso es lo que quiere decir, un siervo, un esclavo. ¿Sí? Aquí es donde nosotros podemos entender cuando decimos, es que anteriormente yo era esclavo de ¿quién? ¿De quién? De Satanás, o sea, le servíamos voluntariamente. ¿Sí?
Pero ahora Cristo ha comprado nuestra vida y ahora somos esclavos, o sea, nos dio la libertad. Entonces, en esa libertad somos esclavos voluntarios, pero vamos ligados al dueño. Doulos, ¿quién es el dueño? Dios, Jesús, ¿verdad? Ok. La siguiente, que es el diaconeo, es servido y servir. El diaconeo, dijimos que era la acción de diáconos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obviamente es la definición muy parecida al diácono, pero diaconeo significa ser siervo. O sea, es en el sentido de que yo soy, tú eres, nosotros, yo, tú eres, nosotros, vosotros, lo somos. ¿Verdad? Si estamos conjugando el verbo diácono, entonces hay unos que dicen soy diácono y tú dices la definición de diácono, lo que significa, pero el hacer la obra del diácono es el diaconeo. ¿Es? No he venido para ser servido, sino para servir. Esa es la acción del diácono. No estamos hablando entonces de ser un siervo. Y fíjate, aquí es lo que tenemos que nosotros poner en nuestra mente. Necesitamos ser siervos, asistente. O sea, debemos asistir a la gente, a los demás. Cualquier cosa, por más mínima que tú vayas a hacer, a servir, esto es un diaconeo. Lo más mínimo. Le traes el agua, le quitas, le pones, le prendes el aire, le apagas la luz, le barres, le acomodas la cortina, toda chueca, le quitas la telaraña que nadie se anima a quitar. ¿Eso es qué? Diaconeo. O sea, yo voluntariamente voy a asistir, voy a ser siervo, y eso quiere decir entonces asistir. Diaconeo, ministrar. ¿Cuántos están en esta área del diaconeo? ¿Verdad? Imagínate tú a un levita que dice, este es levita, pero se la pasa sentado. Es lo que hacía el levita en el Antiguo Testamento con el tiempo del tabernáculo de Moisés. Mire, durante 40 años tenían que ellos limpiar todos los enseres, cada uno de los utensilios que usaban los sacerdotes, lavarlos, limpiarlos, pulirlos. Pues que la nube se movía, tenías que empacarlos, acomodarlos uno por uno, limpiarlos, y el tabernáculo que ya tiene que desarmarla, quitarle las bases y quitarle las cuerdas que iban entre medias que no se veían, y que las cortinas tenías que doblarlas. Todo eso es lo que hacía un ministro. ¿Sí? Y al otro día se le ocurría a la nube pararse y detenerse. ¿Qué tenía que hacer el ministro? A lo mismo, desempacar todo. No estaba quejándose, oye, si la acabamos de empacar ayer y otra vez. No le estaban reclamando a la nube, ¿por qué no? Quédate por lo menos una semana. No, ¿qué será su labor? Es que está haciendo lo que, una acción de diaconeo. ¿Sí? Es ministrar, es ser servidor. Domésticamente hablando, ser un buen anfitrión. ¿Cuántos son buenos anfitriones? Aún cuando tú invitas a alguien a predicar, tienes que ser buen anfitrión. ¿Me viste? O tú ves a un pastor, alguien que tiene una autoridad espiritual sobre ti, tienes que tener ¿qué? Una buena disposición, buen anfitrión. Mira, te cuento una. Cuando mi esposa y yo nos decidimos ir a pastorear a Michoacán, nosotros estamos trabajando con el grupo de jóvenes. Faltaba exactamente como un mes para llevar a cabo un congreso de jóvenes, ¿verdad? Un mes. Ya teníamos todo listo. Ustedes saben lo que es, bueno, no sé si saben, lo que es organizar un congreso, es algo con mucha labor, ¿verdad? En dónde vamos a hospedar y que
la plataforma y que lo que se ve y que qué vamos a poner, qué vamos a dar en la comida, todo, pues es una organización impresionante. Dentro de esa organización, pues a mí me tocaba predicar, obviamente, como responsable, yo era el que enseñaba en los congresos. En eso Dios nos llama de ser líderes juveniles, a mi esposa y su servidor, nos llama a ser pastores principales de una congregación. Entonces, en ese ínter, en ese cambio, era obvio que iba a llegar otro líder juvenil, ¿verdad? Entonces, a este líder juvenil, entonces me dijeron, mira, va a quedar fulano de tal como líder juvenil, entonces correcto, entonces nosotros con la ética que conocemos de la palabra del Señor, el respeto y lo que les acabo de decir de ser buenos anfitriones, el respeto que merece cada persona, nosotros con todo el respeto nos dirigimos con él y le comenzamos a decir, mira, así trabaja el grupo de jóvenes, vas a encontrarte con un grupo que teníamos como de 30, casi 40 jóvenes que teníamos como grupo de apoyo, imagínate, la reunión de los jóvenes eran 250 jóvenes aproximadamente. Estoy hablando de hace 20 años atrás, más de 20 años. La congregación no tenía el mismo tamaño que ahorita. Ve la cantidad nada más. Ministrando a todos esos jóvenes. Entonces, cuando yo les digo, mira, fulano es encargado de él, y esta es su función. Y esta es la función de y así. De todos les dijimos, ahí presentes están. Él hace esto y ella hace esto. Todos le conocíamos. ¿Por qué? Porque eran nuestros apoyos. Teníamos que saber lo que hacían. ¿Verdad? Entonces, le entregamos así todo, este es el grupo de jóvenes, ahí está, todo organizado, no tienes nada más que comenzar. La inercia que lleva el grupo de jóvenes, nada más tú agárralo y llévalo. Entonces, estaba a punto, estaba en puerta lo que yo le decía del congreso. Entonces, yo como buen anfitrión, yo le dediqué tiempo en servicio. El día en que nos dicen, yo le digo a él, ¿sabes qué? Quiero que vengas tal día, te vamos a presentar como el nuevo encargado de los jóvenes. Ah, sí, ¿cómo no? Llegamos ese día, ni se imaginan. Y ponte en mis zapatos. ¿Sabes qué hizo? Desde el inicio ni siquiera nos saludó, ni siquiera nada, nos dejó sentados ahí, sin ser buen anfitrión. Comenzó él como si ya hubiese sido presentado como encargado. Todos se quedaron así, ¿qué pues, verdad? Entonces, no nos dio el tiempo, no nos dio el lugar, no fue buen anfitrión para decir, Carlos, Berta, pásenle. No, él tomó las riendas desde un inicio, nos dejó a un lado. Se terminó la reunión y jamás les dijimos a los jóvenes, de hoy en adelante, el nuevo líder juvenil. Qué triste. Mal anfitrión. Pero eso no fue todo. Cuando nosotros nos vamos, faltaba un mes, como yo les digo, para iniciar ese congreso. Resulta que yo tenía ya todas mis enseñanzas. Entonces, yo iba a enseñar todas. Entonces, yo le dije a él, ¿sabes qué? Vamos pues, darle ser buen anfitrión, servicio y darle su lugar a él. Le dije, vamos a dividirlo. Yo la mitad y tú la mitad. Y dijo, estoy de acuerdo. Entonces yo le dije, yo voy a predicar las tardes, ¿verdad? Dije, tú predicas durante el día, yo predico durante las tardes. ¡Árale! Eran 3 noches. Nosotros llegamos, ni siquiera nos saludó, ni siquiera nos presentó, ni siquiera nada. Mal anfitrión. Porque estaba ya todo, ya estaba todo en la mesa. Era como para que haberle dicho a la gente, ¿sí o no? Mire, los pastores, Carlos y Berto, fueron los que organizaron esto, nosotros así estamos, y darles el honor que se merecen a los siervos. Entonces yo dije, bueno, él empieza con su primera predicación, con la segunda predicación, la tercera predicación, yo esperando a que me dijera, pásale Carlos, te toca, como habíamos quedado. Llega la noche, predica, y yo dije, me va a decir mañana. Yo, buena onda. Pasa un día, pasan 2 días, llegó el tercer día, nos despedimos, jamás me dijo, pásale a predicar. ¿Qué es eso?
un mal siervo. No fue buen administrador, no fue buen anfitrión. Qué triste. Y yo lo recuerdo. No me duele, quiero que sepan. Yo no estoy en el ministerio, ni estoy aquí por un nombre. Eso es lo de menos. ¿Sí? Pero lo que le estoy tratando a ustedes de decir es que seamos buenos diaconeos y buenos diáconos. Que lo que hagamos esté siendo bueno, buen ministro, no mal siervo. Buenos anfitriones. Anfitrión, cuando tú estás ahí en el grupo, llega la gente, ¿cómo te comportas tú con la gente? Hacele, bienvenido, buenas tardes. Mire, siéntese, por favor, ¿sí o no? Tú llegas a casa, imagínate que hasta como aquellos que tú llegas a su casa, le tocas y lo primero que hace es que se te para enfrente. Así como para decir, no pasas. Qué diferente es aquel que es buen anfitrión, que se hace a un lado por ti y te dice, pásale, siéntate aquí, mira. ¿Quieres un vasito con agua, un refresquito, un cafecito? ¿Algo? ¿Qué estás haciendo con esa persona? Buen anfitrión, o sea, estás sirviéndole. Y recuerda que todo lo que hacemos, dice la Biblia, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo como para el Señor. Porque de Él es de quien vamos a recibir el pago. Bueno, se traduce entonces esta palabra diaconeo con el verbo servir o el verbo ministrar. ¿Sí? Y cuando decimos entonces, mira, él es un ministro, él va a ministrar o está ministrando, se refiere a aliviar las necesidades de alguien. ¿Sí? Está supliendo algunas cosas necesarias en la vida. Si tú pones a alguien y tú dices, es que él es ministro, quiere decir entonces que está él ocupando un lugar y una posición en que está al servicio de la gente y está supliendo las necesidades, porque es un ministro. No necesita hacerlo la gente porque está un ministro ahí. Romanos 15:25. Y aquí está hablando de una congregación local, una iglesia local. Romanos 15:25. Anote también 1 Timoteo 3:10 y 3:13. Aquí está hablando acerca de uno de los requisitos del diácono. Dice que ministren y ministraren respectivamente, que ejerzan el diaconado. Entonces, fíjate bien, dice, pues si alguno anhela obispado, buena obra desea. Después habla de los diáconos. Y a los diáconos, dice, antes de que los pongas como diáconos, es necesario que sean puestos ¿a qué? ¿A qué? A prueba. Y una prueba es simple y sencillamente con el propósito de que la pases. Pero lamentablemente no todos aprueban. ¿Cuántos saben esto? Es una manera en que tú estás probando a uno, es su fidelidad, su puntualidad, su asistencia. ¿Verdad? Es una prueba, ponlos a prueba. Antes de que ejerzan el diaconado, ponlos a prueba. Eso es algo muy importante. No es de que, ponlo, que viene, ya tiene 3 meses de que viniendo, ponlo. No, espérame. Tienes que tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Vas a poner a alguien a ministrar, pero si no sabe ni lo que es ministrar, si no sabe ni lo que es servir, ponen a un ujier que tiene la cara de pocos amigos, la cara de Chanok. Siéntese ahí. Pues yo me quiero sentir, cállese, ¿o qué aquí? Sométase. La Biblia dice, sométase a todas las autoridades. Siéntese ahí le tocó, ándele, siéntese. Imagínate un ujier así. ¿La gente va a querer regresar? ¿Sí?
Hay gente que dice, yo por eso llego temprano. No sé si te has topado esta situación. Dice la gente, por eso llego temprano, porque a mí me gusta sentarme aquí. ¿Y sabías tú que la gente tiene su lugarcito? Si llega temprano, deja que se sienten en donde ellos quieran. Por eso llegaron temprano. Pero luego los que llegan tarde, resulta con que el ujier le dice, hermano, pásese hasta allá. No, espérame. Él tiene el privilegio de haber llegado temprano. Respétalo. ¿Por qué creen que se enoja a veces la gente, las ovejitas? El ujier le dice, no pases hasta allá. No, mira, me permite pasar, entonces se hace para un lado y que pase. ¿Por qué? Porque él tiene un privilegio de haber llegado temprano, puntual. Hay que respetarlos, ¿verdad? Esto es tan vasto, tan importante en la escritura, ¿sí o no? Qué hermoso. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por darnos nuevamente, Señor, este tiempo en el cual hemos aprendido. Tú abres nuestro entendimiento, abres nuestra mente, nuestros corazones, para poder, Señor, entender un poco más de tu palabra, los principios que están ahí resguardados, ocultos, que están ahí, Señor, plasmados, que nos muestras. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder captar todo esto, Señor. Ahora te pedimos que tú nos des la fuerza, que tú nos des el ánimo, Señor, que nos des, Señor, esa capacidad, esa competencia que viene de tu parte y que nos des la disposición para poder cumplir todos estos principios y vivir tu palabra. ¿Para qué? Para dejar, si es que somos, Señor, dejar de ser siervos malos, que seamos buenos siervos competentes, ministros, voluntariamente que te amamos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y gracias, Señor. Amén. Muy bien.